Listo, ya está grabando. Perfecto. Bueno, ahora sí, empecemos formalmente. Hello, how are you? Fine, thank you. That's wonderful. Listo. Entonces, si recuerdo, tú el viernes me dijiste que querías de pronto hacer un repasito. Sí, mira, vi la última clase, el video que me compartiste el viernes, eh, repasé la anterior, anoté unas cositas, pero me di cuenta de algo. No sé si estaba como confundida o puede que de pronto yo tenga el error sobre las WH. Entonces, Ujú. saqué como otros dos papelitos de lo que vi. Entonces, las WH ahí se utilizan. Perdón, a ver, espérate, yo reviso aquí, ya, del do y el das. Este es el Ujú. que tenía aquí como duda. Del do y el das se utiliza sin el WH Ujú. y con el WH. Que es, Sí, sin el WH es para las preguntas de respuestas de yes y no, que son cortas. Y el correcto. otro, el do y el das, se utiliza primero el WH, luego el do y el das, el sujeto, pues el verbo y el complemento. Es así. Sí, esas son para las preguntas de información. Ajá. Ajá, las preguntas de información. Ujú. Eh, y tenía aquí una duda, porque yo tenía aquí presentes, en la primera clasecita que vimos que decía presente simple afirmativo, que es sujeto más verbo to be más complemento. Pero Ujú. realmente eso sí es presente simple o eso es solamente el to be. No, es presente simple con el verbo to be. Lo que pasa es que el presente simple, digamos, es solamente nos sucede en el presente simple y en el pasado simple que nosotros vemos dos tipos o dos formas de verbos diferentes. Es decir, hay una estructura completamente, digamos, no tan diferente, sino una estructura exclusiva para cuando yo utilizo el verbo to be en el presente simple y en el pasado simple y cuando utilizo verbos diferentes al verbo to be los llamamos los verbos de acción o los transitivos, lo mismo para, para el verbo, perdón, diferente acción. Entonces son dos estructuras diferentes. Solamente nos sucede en el presente y en el pasado simple, porque nosotros digamos el verbo to be. Hay otros tiempos que lo utilizamos como el complemento o como parte de la gramática o la estructura, como en los continuos. Yo estoy jugando. Entonces ahí finalmente tiene como otra estructura, por decirlo así. Pero digamos, nosotros utilizamos el presente simple el presente simple con el verbo to be, más que todo para hablar de descripciones de algo o para condiciones de algo. Entonces, si nosotros estuviéramos hablando en el presente, entonces, si yo quiero hablar de la descripción de algo, yo puedo decir, ella es, entonces empiezo a describirla, ella es alta, ella es baja, entonces ahí no estoy utilizando algún verbo diferente a la descripción del ser o estar. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una con el verbo to be y luego otra con los verbos diferentes del verbo to be, que es ya, ella juega en el parque, ella está, ella trabaja, perdón, ella verifica los documentos. Entonces, son dos estructuras que son casi que iguales porque finalmente, digamos, el orden es muy parecido. Lo único que nos cambia es que en el verbo to be tenemos en la estructura con el verbo to be y en los verbos diferentes tenemos una estructura que tenemos que utilizar un auxiliar que es el do o el does para preguntas y para negaciones, pero sí son presente simple. Lo que pasa es que Ajá. tenemos dos tipos de presente simple, presente simple con el verbo to be y el presente simple con los verbos diferentes al to be. Ah, bueno, listo. Lo otro, mm, no estuve pues, más que todo pues, revisando lo de las clases anteriores, la anterior y la pasada. Ujú. De pronto no me siento como tan cómoda con la última clase. Yo la la volví a mirar. Ujú. Ok. Yo decía, estoy como desubicada ahí, como perdida. Ujú. Y Ok. como que no lo comprendí muy bien, pero igual la volví a repasar. Yo puede que pronto me falta vocabulario y ya tengo este cuaderno lleno de papelitos que anoche nomás volví y lo miré y yo dije, no, tengo que sentarme como a sacar una hoja aparte solo del presente simple con tu vida y hacer varios ejercicios solo de eso, después otra hoja con ese como para diferenciar bien porque mira cómo lo tengo. Ok. Súper. Ya estoy como, y lo estoy como enumerando, pero ya como que ese número se me desordenó.
Ujú, Y saqué varias palabras de vocabulario, ok, porque sí, pienso que pienso que aparte de repasar y ser más constante con el repaso, es también tener un vocabulario, porque nada me gana ver las clases si después no tengo las palabras para poder practicar. Entonces, como para formar oraciones, entonces me siento ujú, como vacía. ujú, Saqué varias, digamos que palabras por ahí de un video que me encontré de YouTube ujú, y ahí voy, sino que como no, en el video dicen la palabra en español, la pronuncian, ok, pero no la deletrean como cuando tú me anotas ahí, ves, se pronuncia primero así. Entonces puede que yo escuche una cosa y cuando voy a ujú, hablar digo otra cosa totalmente distinta. Entonces estoy como mirando si hay encuentro alguna página donde encuentre la palabra, cómo se escribe y cómo debe ser la pronunciación, porque estoy pronunciando mal. ujú, Entonces yo me grabé como en el celular, como lo que había hecho ujú, y de las palabras que encontré y totalmente distinto como lo estoy, yo digo, ay no, muy burro. ok, Entonces digo, estoy haciendo eso mal. Parezco como india ahí pronunciando, entonces como que no sé si es la lengua, no sé qué es, que no me sale como el acento o la pronunciación de cómo lo escucho. Entonces no sé, es más, por más de que lo repetía, no entendía si terminaba en T o en E o en en qué palabra era. ok, Es eso. No sé si eso es normal o yo, o no sé, pues claro, claro. eso como que me desanima un poquito, No, pero digo, bueno, hagámosle, porque para eso estamos, pues para aprender y irle cogiendo el sabor al tema. exactamente. Digamos, lo primero que te digo es que tranquilízate en el sentido de que no lo conozcas. O sea, digamos, cuál es el tema que nosotros tenemos que pensar y siempre, perdón, lo intento asemejar a como si nosotros estuviéramos aprendiendo cualquier otra disciplina y pongo mucho el ejemplo de lo del tema y el gringo bailando o pensemos en un baile, ¿cierto? Cuando yo estaba aprendiendo a bailar, obviamente yo no conozco, pues primero que todo, ni el nombre de los pasos, ni conozco cómo se hacen los pasos y empiezo desde lo básico, es listo. Entonces el profe empieza como a hacerme la diagrama. Estos son los pasos, el pie adelante, un pie hacia atrás, un pie ta, ta, tan. Luego a medida que nos vamos dominando, ahí vamos metiendo más complejidad. Entonces el profesor va empezando a meter las vueltas. Entonces ya para hacer una vuelta sencilla, tal cosa, y luego la empieza a ligar. Si el profesor te pregunta, digamos en la primera clase, cómo se llama esa vuelta, cómo se llama ese paso, tú vas a decir, no tengo ni idea. Ese es el mismo proceso cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma. ¿Cuál es de pronto lo diferente cuando nosotros Entonces yo aprendemos un le puedo idioma? contestar, I don't Ujú, come. ujú. Se pronuncia así, I don't come, o sea, no lo Ah, sé. yo no vengo, sí, está bien. Ujú. No, dice, no lo sé. Es que eso fue lo que copié. Dice, es Ah, que no lo es sé. este. Decía, I don't este. Se escribe con ¿cierto? eso, pero ¿cómo se pronuncia? No, con W. Exacto. Esa es I don't know. I don't know. Ah, o Ah, sea, la K ahí la K que, ¿cómo se lo que pronuncia? pasa es que ahí específicamente, cuando nosotros tenemos una K y una N, el sonido que coge es de una N. Ah, sí, siempre. Yo decía, fue pucha, saca uno como, yo era ahí, porque hay unas que empiezan así, yo decía, ¿cómo se pronunciará eso? Listo. Exactamente, pero como te diría, digamos, asemejando, haciendo como la conexión en la pregunta que acabas de hacer, es el tema de que tú no conoces eso todavía. Entonces, finalmente, pues para eso estamos como para pensar, aprender. Entonces, digamos, el tema de que tú estés buscando vocabulario me parece espectacular, me parece muy bien que estés como de pronto enfocada a afianzar tu vocabulario e ir avanzando. Me parece excelente. Yo te hago una sugerencia con respecto a eso. Es que tu búsqueda sea enfocada, o sea, te lo digo como sugerencia, pero finalmente pues tú si quieres buscar una lista general, lo puedes hacer. Debes siempre de Sí, pronto es que habían enfocar la varias, búsqueda como hacia un tema en específico para que empieces a dominar ese tema. Un ejemplo, pues si como estás viendo. lo más de las rutinas, de lo del día a O día. sea, puede ser rutina, pero también si te quieres salir de los temas de la rutina, un ejemplo, si a ti te gusta,
qué sé yo, los deportes. Entonces empieza a buscar como vocabulario de deportes. Un ejemplo, los vocabularios o los temas de los lugares o la ubicación de la casa. Entonces, digamos, mientras tú tienes de pronto un enfoque, sea cualquier tema que escojas, pero que sea un tema en específico, porque a veces cuando buscamos palabras aleatorias, pues finalmente esa aleatoriedad de pronto no nos enfoca muy bien en el tema como afianzar en el conocimiento de eso. Entonces, de pronto es Ya irte te entendí. sectorizando por temas. Entonces, hoy voy a buscar palabras, hoy voy a buscar 10 palabras que tienen que ver con verbos de acción. Entonces, busco verbos. Entonces, solamente me concentro en el enfoque de los verbos, empiezo a ver qué significa, cómo se utilizan y empiezo a mirar lo del tema de la pronunciación. Mm. Te voy a mostrar una cosita. Ya te entendí. Sí, de pronto ese fue, de pronto sí, tienes razón, Juan, porque sí copié muchas palabras y entonces yo dije, bueno, entonces voy a empezar con las primeras 10. Las repetí como uno dice mecánicamente, como cuando lo ponían, pues a mí me tocó que me ponían al lado Epa, del tablero a aprender la lección. Y cuando ya estaba en la cocina, como después de 2 horas, ya no me ujú. acordaba ni forro de nada. Yo decía, fue pucha, yo sí tengo una memoria de pollo, o es que esto no me va a entrar por ningún lado, porque la repetí tanto que ya después se me había olvidado. Después de que pronto, como tú lo dices, que lo oriente más a una acción o algo, lo memorice o lo retenga más fácil, lo Exactamente. recuerde más fácil. Exactamente, siempre busca como implementar a todo a lo que tú estás haciendo, o sea, tienes que buscarle siempre una aplicabilidad, o sea, sea cualquier palabra, o sea, tú la estás buscando, la encontraste y ya le encontraste el significado. Bueno, entonces, ¿cómo juego con ese significado? Entonces, yo ya sé que la palabra KNOW significa saber o conocer y pues listo, de pronto la pronunciación no me la sé, pues para eso estamos acá, o para eso te voy a mostrar una cosita a continuación, entonces empiezo, listo, ya sé que eso significa saber o conocer. Bueno, ¿qué hago yo con ese nuevo conocimiento que acabo de adquirir? Bueno, ¿cómo lo aplico? Entonces, listo, como yo sé que es el verbo saber, entonces empiezo a aplicar. Entonces, yo sé manejar. Ellos saben tal cosa según lo que tú tienes hasta el momento, que en este momento hemos aprendido el presente simple, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo conozco tal cosa, ellos conocen tal, y luego empiezo como a hacer ese juego con las cosas. Si te vas a enfocar al tema de sustantivos o objetos, que también puedes buscar aleatoriamente 20 cosas en inglés. Bueno, esas cosas, ¿cómo las utilizo? En una oración o en la comunicación. Entonces aprendo 20 elementos y entre esos elementos está, no sé, la palabra ventilador que en ventilador en inglés es fan, entonces yo digo fan, bueno, entonces empiezo a ver con el conocimiento que tengo cómo lo puedo aplicar a una oración o a un tiempo que yo ya estoy estudiando. Bueno, entonces ventilador, entonces puedo utilizar con el verbo to be, el ventilador está sobre el techo, en la pared, en el piso, entonces busco de pronto pisos y eso me ayuda como a ir conectando búsquedas y temas. O puedo decir como, perdón, el ventilador y empiezo a pensar en verbos que tienen que ver con un ventilador. Bueno, entonces un ventilador, ¿qué hace? Un ventilador gira. Ah, bueno, entonces vamos a buscar la palabra girar. Entonces así voy como voy armando como ese armatodo de a partir de una sola palabrita, mire todo lo que puedo hacer. Listo. Y tú ves la pantalla en este momentico que estoy en Sí, Google. Bueno, sí. resulta que el traductor de Google lo han ido afianzando mucho y es muy útil específicamente para lo que tú estás buscando en el tema de pronunciación. Obviamente conmigo acá pues tenemos la pronunciación más en vivo e indirecto, pero si lo estás haciendo de manera autónoma, el traductor de Google es muy bueno porque si tú ves acá, tiene un microfonito. Ah, Mira, sí. mira que el microfonito te señala dos cositas. Uno, mira que te señala como la pronunciación fonética. Listo. Obviamente el tema del alfabeto fonético no lo tienes que conocer, pero si tú le das clic al micrófono, ahí te dice, y empieza y va a pronunciar la palabra. Espérate, aquí, en el sonido. No. ¿Lo escuchaste? Es que yo no sé si te estoy compartiendo sonido, entonces. No Pero escuché. dame un segundito, yo miro una cosa de acá. Si yo te puedo, Ah, bueno, sino, de sino pronto que ahí tú le das clic en el micrófono sí. y eso te permite escuchar cómo es la pronunciación. Es similar como a Duolingo que te pone a Eh, repetir y que hay algunas cosas que tú las pronuncias. exactamente. Lo bueno de esto es que, digamos, lo que tú quieres que te pronuncia, listo, ya lo incluí. Perfecto. Lo que tú quieres que te pronuncie,
tú lo pones, o sea, no tienes que esperar una palabra en específico. Creo que ya me dice si te suena. No. 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 Entonces, es eso. Entonces, es Ujú. excelente lo que tú haces. Entonces, mira que acá ya te vas empezando como como el conocimiento de cómo hacer tu trabajo asincrónico o tu trabajo autónomo. Entonces, un ejemplo, otra palabra que vemos con el KN, tan, 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 tan. Entonces, esto es lo bueno que Google nos hace a la vez este tema, nos busca la pronunciación, nos busca el significado y nos pone en la pronunciación. Knife. 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 Ay, Entonces, eso te puede ayudar mucho cuando tú estás haciendo ese trabajo autónomo. Y Google es súper, o sea, en este momento te lo digo, es uno de los mejores traductores y precisamente porque finalmente, pues, le han metido como tanto el recurso, tanto el tema, que es muy útil y esa herramienta de la pronunciación es muy buena y también te permite poner acá el micrófono si tú lo quieres, digamos, intentar como ingresar o hablar la palabra, sino que Knife. simplemente, Knife. ¿ya? Y hace también el tema, cuchillo. cuchillo. Entonces, eso es muy bueno y es muy útil para aprender la pronunciación. Es decir, una vez, de pronto también lo podemos planear, podemos tener una clase, digamos, no enfocada al tema tanto pues obviamente enfocada al tema de pronunciación, pero más al tema de lo fonético. Porque cuando tú vas a ver una palabra en inglés, tú vas a pensar que se pronuncia de alguna manera, pero hay algunas pautas que siguen las palabras en inglés y es como más o menos el tema como de los tildes en español. Tú sabes que cuando una palabra tiene tilde, pues el énfasis va en eso. En inglés Sí. es algo parecido. Cuando hay cierta reunión de palabras o cierta reunión de letras en una palabra, nosotros vamos a aprender a identificar y eso quizás te ayuda como con el proceso de pronunciación. Digamos un ejemplo, esta palabra. ¿Tú sabes Pre- cómo se pronuncia esta Hay palabra? yo tengo aquí una con tilde, que rápido, o sea, fast. Ujú, muy bien, exactamente, fast. Fast. Ujú, excelente. Y ahí de pronto en esa clase lo que nos vamos a ver es que vamos a aprender que en las vocales en español se pronuncian como es cada vocal. La A es la E la I, la I la I, la U la U, la O la O y la U la U. En inglés no es así. Resulta que en inglés nosotros tenemos dos tipos de formas de pronunciar las vocales. Podemos pronunciar las vocales de una manera que se llama más abierto o grande o largo y una forma más corta. Entonces uno dice, bueno, entonces yo cómo sé cuál de las dos. Hay como ciertas pautas. Porque si tú miras esta palabra fast, mire que la A se pronuncia como una A, como la A en español. A, Ajá, fast. sí. Pero si yo pongo una palabra como mira que la pronunciación es diferente. Date. Date y se pronuncia como la A larga. Lo que pasa es que hay unos pauticas, como un temita que te adelanto pues para esa clase es, en inglés, por lo general, cuando nosotros tenemos esa estructura de cómo termina la palabra, mira que termina en en vocal, consonante y una E, específicamente la vocal E. Por lo general, cuando una palabra termina con una E y antes de eso viene otra consonante y otra vocal, por lo general, la E siempre es muda. Entonces, yo nunca voy a decir date, sino yo voy a Ajá. decir date. Como te pongo otro ejemplo, la palabra like. Mire que la palabra like sigue la misma estructura, vocal, K, E. La E es muda y siempre toma el sonido de la vocal anterior, que es la I. Lo que pasa es que ahí la I tiene dos sonidos abiertos. La abierta, que es I, como el abecedario en inglés, y E, que es una formita más corta. Ah, ok. ¿Tú crees que para uno cogerle como más práctica el vocabulario, tiene que saber muy exacto el vocabulario en inglés y cómo se pronuncia cada letra? ¿O no es? Lo, No, lo que pasa es que el abecedario es muy importante saber cómo se pronuncia para que sepas el sonido. Lo que pasa es que eso se vuelve más un tema de práctica más que todo, porque Ah, finalmente cuando tú estás hablando, tú no te concentras tanto en el tema de esta es la A larga, la A corta, esta es la V, esta es la V, no, pues finalmente tú necesitas conocer el abecedario y podemos hacer un repasito del abecedario para ver cómo son las letras no, en yo inglés ya lo para el tema sé. de letrear. Sí. Pero finalmente más ese tema de la aplicabilidad, porque, digamos, independiente de cómo suena un vocabulario, digamos, cómo suena una letra, a veces cambia un poquito Sí, según los fonismos y las reuniones de las palabras. Como sí. digamos, cuando vimos el ejemplo de conocer o saber, pues uno diría, bueno, yo de pronto tengo que pronunciarlo o no me da para pronunciar los sonidos de la K y la N juntos. Eso, pues verbalmente o lingüísticamente
fonéticamente no me da, no me da. Ajá, es Entonces, que eso fue lo que me pasó, porque yo ya saqué el abecedario y saqué como la pronunciación de cada letra. Yo dije, pucha, entonces esto ¿cómo será? ¿Será que es que me falta lo del abecedario? Entonces lo saqué, pero no cuadraba no me cuadra. exactamente, y otra forma que yo hago es, bueno, como la K y la N juntos no me suenan, entonces voy a separar sílabas, voy a separar la K y luego voy a pronunciar lo N, entonces llego cano o canao, que tampoco es así. Entonces hay ciertas pautas que podemos seguir para identificar eso, como ciertos patroncitos que siguen las letras en inglés. Digamos, en algunos casos, te pongo un ejemplo, pues adelantándome un poquitico. A veces la G y la H, pues no suena y otras veces sí suena. Tengamos un ejemplo, yo te pongo esta palabra. ¿Sabes cómo se pronuncia esa palabra? Eh, ich, ich, no Se sé. pronuncia así. Hi. Ah, Ay, como hola. hi. Lo que pasa es que en Como cierto, hola, ajá, sí. lo que pasa es que y esto significa alto, de algo de altura o listo. Y esta G y la H a veces, lo que pasa es que el inglés aquí se empieza como a, no a complicar un poquito, sino que a aumentar, pues por decirlo en el tema de pronunciaciones, porque en ciertos sentidos tiene el sonido, o sea, esta G y la H son mudas, porque mira que lo que sonó es la I. Ah, ajá. Pero si yo te pongo esta palabra, ¿cómo piensas que se pronuncia? Couch. Muy parecido, muy cerquita. Cough. Cough. Caf. Entonces resulta que en otros Como con sentidos, una F. exactamente, en otros sentidos, cuando viene antecedido de una O y una U, el sonido coge la fonética de una F. Entonces uno dice, jue madre, ¿yo cómo voy a aprenderme todo eso? Lo que pasa es que ahí, te digo una cosa, ahí de pronto, si te quieres concentrar en eso, es muy importante, pero tienes que contemplar que eso te va a tomar muchísimo más tiempo mientras aprendes el abecedario fonético y todo ese tema. Eso casi que siempre se vuelve un proceso innato a medida que yo voy aprendiendo vocabulario. Y por eso es que es muy importante la aplicabilidad del vocabulario en el mismo. O sea, no solamente quedarnos con que listo, yo conozco una palabra o vi una palabra y ya, sé qué significa. Porque a veces nos quedamos en sé qué significa, pero bueno, alguna Pero vez hay lo que voy a conjugarla utilizar. en varios Claro, tiempos para si poder yo, saber. si yo no la utilizo, si yo no la pongo en un ejemplo, pues no la voy a recordar, no voy a tener ese proceso de retentiva de al aplicar, hago las dos cosas a la vez, estoy practicando y estoy ayudándole a mi retentiva. Entonces, estas cosas se van a volver casi que innatas al proceso de aprendizaje que vamos a tener. Llevar un momento que vamos a estar hablando o leyendo oraciones, así, ¿cómo se pronuncia eso? Yo de pronto te voy a hacer recuerda cómo se pronuncia ese y ya tú te vas a acordar por otras experiencias que hemos tenido, por otras cosas que has buscado. Entonces, ya sabes que mientras tanto, esta herramienta de Google te ayuda muchísimo con el tema. Si tú quieres ver qué significa una palabra y cómo se pronuncia, le das ahí el sonido del baflecito y ahí de una te dice cómo se pronuncia y Google está muy avanzado en ese tema. La verdad no conozco otras páginas porque no me las he puesto a buscar, pero estoy seguro que existen otras páginas también que te ayudan con eso. Tú pones una palabra y te pone el significado y te pone la traducción y te pone la pronunciación. Sino que yo siempre me voy a la fija con Google y pues es como la que yo Sí. recomiendo. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, cuando tú tengas duda, y lo otro, cuando tú dices de pronto el tema de que tienes la duda, que sientes que de pronto estás un poquito, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a practicar. Entonces, vamos a hacer una cosita. Entonces, nosotros ya conocemos el verbo to be, el presente simple con el verbo to be y el presente simple con los verbos diferentes del verbo to be. Te hago una consultica. ¿Alcanzaste de pronto a mirar los ejercicios del linkcito que te mandé? No alcancé No. a mirar esa plataforma. Perfecto. Ah, Eso nos o sea, ayuda a sí entré practicar. el vi, pero no lo alcancé. Listo, eso nos va a ayudar a practicar en este momento. Entonces, primero vamos a hacer este ejercicio. Entonces, tenemos acá ejemplos del presente simple en afirmativo con el verbo to be. Tenemos cada oración, tenemos acá, son 20 oraciones. En cada Listo. oración, tú me vas a decir cuál de las tres opciones se debe poner el verbo to be, am, is o are, según la estructura que nosotros ya conocemos. ¿Listo? Y luego, ¿cómo me lo haces? Me vas a intentar ¿Qué le- significa leer esta la palabra oración. big? Lo que pasa es que be lo que están poniendo en paréntesis significa el verbo ser o estar. Be significa ser o estar. Lo que Ah, pasa es ya. que, digamos, en forma de la plataforma te está diciendo que el verbo que tienes que conjugar es el verbo to be
Y ya sabemos que simplemente lo que tenemos que hacer es coger una de las tres opciones. O Am, sea, ella is, es un o are. profesor. Exactamente. Entonces tú me dices en cada espacio cuál pongo. Am, is o are. Entonces Entonces, sería she's a teacher. muy bien. She's a teacher. Vamos a revisar. Perfecto. Listo. Vamos a ir a number 2. We are, nosotros, we are Ujú. angry, angry, Muy parecido. Esa es si quiere y vamos a irnos a nuestro Google. Listo. Hungry. angry. Hungry. Esa suena con la H, porque la que tú estás pronunciando es muy parecida, que significa estar enojado, que es angry. Esa es muy Ah, parecida. Lo que pasa es que aquí hace mucho ¿y énfasis cómo en es la H. esa H? ¿Cómo Hungry. es? ¿Cómo se Hungry. pronuncia La, esa la H? H es como una J en español. Hungry, Hungry. Ujú. hungry. Listo. Y a ver, we are hungry. Vamos a ver. Listo. Y te pregunto, ¿sabes qué significa hungry? Ahí decía hambre. Muy bien. Hungry es Nosotros ah, tenemos hambre. exactamente. Muy bien. Entonces, we are hungry. Vamos a poner acá. Nosotros tenemos hambre. Que a veces nosotros vamos a ver este ejemplo. Sucede mucho con la edad y de pronto con algunos adjetivos como descripciones. Uno dirá, pero nosotros, ¿por qué el ar se traduce al español al tenemos? Uno dirá, ¿por qué es así? Lo que pasa es que en inglés, por lo general, uno no tiene, por decirlo, hambre o edad, o uno está hambriento. Y lo que pasa es que en Ajá. español nosotros no lo vamos a traducir de esa manera, si nosotros estamos hambrientos o famélicos, no, nosotros tenemos hambre. Pero eso es más que todo la forma correcta que yo estoy haciendo. Al hacer una traducción, lo estoy aplicando en mi O gramática o sea en el que yo puedo decir, idioma. we are sick. We are sick. We are sick, que es nosotros, Eh, SAD, SAD, sad. Ujú. SAD, o sea, nosotros, no, entonces, yo quiero decir, nosotros estamos tristes, eso es Sí, triste, está ¿cierto? perfecto, sí, está muy bien. We are sad, está perfecto. Ok. Ujú. Excelente, súper. Listo, vamos para el number 3. No sé qué significa look. Luke es un nombre, Ok. y es un nombre de un hombre. Es como Look, decir Lucas en inglés, en español. entonces sería, y lake. Late, late significa tarde, o retardado, o retrasado, en tema de que no ha llegado a tiempo. Ok, entonces sería, ay, mi madre, is. No, vamos a ver, listo. Entonces tú dices Luke is late. Vamos a ver. Muy bien, very good. Luke Ok. is late. ¿Qué significa Luke? Vamos a ponerlo aquí también para que practiquemos. Luke is late significa Luke está retrasado o a tarde. Ok. Perfecto. Number 4. Eh, they are spines. Listo, vamos a revisar. Muy bien. Spanish. Spanish. Listo. ¿Y qué piensas que significa esa frase? They are Spanish. Ellos saben español, ok. Nope. Espérate. Spanish. Ajá, dale. Sí, dime. También significa el gentilicio de las personas de un país. Ellos son de Colombia o algo así. No, Spanish. ¿Qué significa Spanish? españoles. ¿No sé? Muy bien, Sí. sí, ellos son españoles. O Ujú. sea, ellos son españoles que vienen del país de España. Ok. They are Spanish. Ya para decir que ellos saben o ellos hablan español, ya tendríamos que utilizar otro verbo. Pero aquí, como estoy Ok. utilizando el verbo to be para escribir ellos qué son, pues digamos Spanish tiene varias connotaciones. Significa tanto el idioma como sustantivo, Spanish, el español, como también significa el gentilicio o el adjetivo español, de españoles. Entonces, ellos son españoles. Ellos vienen de España. Muy bien. Españoles. Perfecto. Listo, vamos para las 5.
You are happy. Very good. Listo. Ah, muy bien. You are happy. ¿Qué significa? Tú estás feliz. Perfecto. Excelente. Listo. Vamos para la 6. Thirsty. Este es Thirsty. que Pues ya está perfecto. Thirsty significa sediento. sediento. Ujú. Entonces sería I am thirsty. Vamos a ver. Excelente, muy bien. I am thirsty, que pues lo podemos traducir igual. Estoy sediento, que eso suena súper, no sé, súper how. A yo tengo sed, cualquiera de las dos. Entonces, I am thirsty es yo estoy sediento o yo tengo sed. Ok. Súper, listo. Vamos para la 7. Eat are cold. Dun, 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 dun. Espérate que ahí me... Ah, ya. Eso es yo tengo frío, ¿cierto? O No, estoy... no, ya No, te voy a explicar qué es no. Primero conjugue y ya te voy a explicar. antes, it is. Muy bien, very good. Con el it, siempre es it. It is cold. Y luego, it is cold significa está frío. Entonces acá nosotros nos vamos a preguntar, ¿está frío qué? Por lo general, yo digo que el día, el clima, la temperatura está frío. Entonces simplemente cuando yo digo it is cold, casi siempre me estoy refiriendo al clima. O sea, está frío, pero está frío de temperatura. Porque cuando yo hablo de todo lo que tiene que ver o como lo concerniente al clima, yo digamos casi siempre voy a utilizar el pronombre it para no describir el clima. Porque digamos un ejemplo, para yo decir está soleado, yo puedo decir, el día está soleado, ¿cierto? The day is sunny. Pero yo yo general no soy como tan descriptivo en ese sentido y yo simplemente digo, it is sunny. Está soleado. Lo que pasa es que se da por entendido o es implícito que cuando yo estoy diciendo que está soleado, pues yo no estoy hablando de un parque, que el parque está soleado. Estoy hablando del día, que el clima está soleado. Entonces, en ese caso, por eso es que cuando yo tengo it is cold, significa que está frío. Si yo quiero decir yo tengo frío o yo estoy frío, pues yo lo conjugaría con el Hola. Juan. Se cayó el internet, mi amor, acá. Ah, se le bloqueó a él. Me dijo que ya me conecto, se cayó el internet. Me desconecto de aquí, amor.